Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a ver un nuevo tema del programa y empezaremos con las variables en la investigación científica. Para ello tenemos un concepto de variable, el cual menciona que es una entidad abstracta que adquiere distintos valores. Se refiere a una cualidad, propiedad o características de personas o cosas en estudio y varía de un sujeto a otro en un mismo sujeto en diferentes momentos. La clasificación de las variables depende de relaciones de dependencia, relaciones de naturaleza, valores de medición, como se presenta en el siguiente diagrama. Ahora bien, por su posición en una hipótesis o relación de dependencia, podrían ser variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. Variable independiente explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. Actúa como factor condicionante de la variable dependiente. Se le llama también causal o experimental porque es manipulada por el investigador. Se utilizan para escribir o medir los factores que se suponen son la causa, influyen en el problema. Variable dependiente es el fenómeno o situación explicado. Es la variable que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente. Se llama también de efecto o acción condicionada. Es utilizada para describir o medir el problema estudiado. Ejemplo, la relación entre fumar y el cáncer del pulmón. Tener cáncer del pulmón con los valores sí, no, sería la variable dependiente. Fumar varía entre no fumar o fumar más de 3 cajetillas por día, sería la variable independiente. Podemos concluir que el cáncer se produjo después de que el paciente empezara a fumar y que no existía ningún otro factor que pudiera haber sido la causa del cáncer y del hábito de fumar. Variable interviniente o desconcertante es aquella que se interpone entre la variable independiente y la variable dependiente. No es sujeto de estudio, pero que la presentarse y no ser controlada puede distorsionar los resultados de la investigación, puede intensificar o debilitar la relación aparente entre el problema y una posible causa. Variable desconcertante. Las personas nerviosas pueden fumar más y sufrir más a causa del cáncer que las que no son nerviosas. La variable personas nerviosas pueden fumar más es una variable que está asociada al problema. Es una variable causa posible del problema. Es una posible variable desconcertante o interviniente. Variable desconcertante. Las personas nerviosas pueden fumar más y sufrir más a causa del cáncer que las que no son nerviosas. Las variables personas nerviosas pueden fumar más. Es una variable que está asociada al problema. Es una causa posible del problema. Es una posible variable desconcertante o interviniente. Ejemplos. ¿Cuál es la relación entre el tiempo de espera para la atención y percepción de calidad de atención en el área de consultorios externos del ISACAMIL entre junio y julio del 2019? Variable independiente, tiempo de espera para la atención. Variable dependiente, percepción de la calidad de atención. Variable interviniente, orden de turno. Clasificación de las variables por su naturaleza. Puede ser variable cuantitativa y variables cualitativas. Variables cualitativas son sus elementos de variación tienen motivación cualitativa, no pueden ser medidas en términos de cantidad de propiedad presente. Ejemplo, motivación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Variables cuantitativas. Sus elementos de variación tienen un carácter cuantitativo y numérico. Estas pueden ser a su vez variables continuas. La unidad de medición no puede ser fraccionada. Ejemplo, número de hijos. Variable discontinua. La unidad de medición puede ser fraccionada. Ejemplo, peso, talla. Variable numérica. Cuando los valores de esta variable se expresan mediante números. La edad expresada en años, el peso expresado en kilogramos o en libras, la distancia entre el domicilio y la clínica expresada en kilómetros o minutos de distancias a pie.
ingresos mensuales expresados en dólares. Variables categóricas. El color puede ser rojo, azul, verde. Consecuencias de la enfermedad. Recuperación, enfermedad crónica o la muerte. Tipo principal de alimento primario puede ser maíz, arroz, trigo, yuca. ¿Cómo expresar los factores como variables? Como factores de análisis y como variables. Factores de análisis pueden ser tiempo prolongado de espera, tiene como variable tiempo de espera. Factor de análisis, falta de medicamentos, tiene como variable disponibilidad de medicamentos. Factor de análisis, falta de supervisión, variable frecuencia de visitas, supervisión. Factor de análisis, casos, conocimientos de los síntomas, causas y consecuencias de tuberculosis, tiene como variable el conocimiento de los síntomas, causas y consecuencias de la tuberculosis. Clasificación de la variable por su valor de medición. Pueden ser variable nominal, ordinal, intervalo o razón. Nominal. Están referidos a una clasificación o ubicación en una sola categoría o lugar determinado. Ejemplo, el sexo, que puede ser masculino y femenino. El estado civil, que puede ser soltero, casado, viudo, divorciado. Variable ordinal. Presentan una orden en sus categorías, pero no implican grados de distancia iguales entre ellas. Se utiliza para clasificar sujetos, hechos, fenómenos en forma jerárquica. Ejemplo, excelente, bueno, malo, deficiente, etc. Variables de intervalo se miden en cantidades. Pueden presentar en grados, magnitudes. Estas variables, además de clasificar y ordenar las categorías, indican los grados de distancia que existen entre ellas. Ejemplo, la temperatura, el coeficiente intelectual. Variables de razón poseen cero absoluto. Las distancias entre los puntos son siempre iguales. Además de tener las características de las variables descritas anteriormente, son, ejemplo, la edad, el peso, la talla. Criterios operativos para la selección de variables. Definición de los términos de las variables. Hacer que las variables sean operables equivale a hacerlas mensurables. Se asigna el significado de definición que cada término debe tener en el contexto de la investigación. La definición debe basarse en una referencia a los rasgos que presentan en la realidad. Las definiciones deben ser operativas, concretas, basadas en la observación y medidas referidas a indicadores de la realidad directamente observables. Criterios operativos para la selección de variables. Examinar tantas definiciones del término pasadas y presentes como sea posible. Identificar variables o grupos de variables que pueden ayudar a explicar el problema. Criterios operativos para la selección de variables. Las variables tienen una estructura donde se distinguen 4 elementos: nombre, definición verbal, conjunto de categorías, procedimientos para agrupar las variables en unidades de observación categóricas. Parámetros a considerar en la operacionalización de variables. La denominación, nombre que se le da a la variable, tipo de variable, de acuerdo a su localización en la hipótesis de trabajo. Naturaleza, si se trata variable cuantitativa o cualitativa. Parámetros a considerar en la operacionalización de variables. Medición, se refiere a la escala de medición de la variable. El indicador, parámetro en que se basa el inicio de la medición. Unidad de medida de acuerdo al indicador. Parámetros a considerar en la operacionalización de variables. El instrumento y la dimensión. Parámetros a considerar en la operacionalización de variables. Definición operacional y la definición conceptual. Ejemplos de variables. Por ejemplo, tenemos la edad y allí las diferentes denominaciones y las cualificaciones. La variable sexo, lo mismo, la misma situación, su denominación y las diferentes condiciones en que se caracterizan. Variable orientación sexual, cómo está explicada y también cómo es su cualidad. Variable estado civil, la misma situación. Y eso es todo, gracias.